El argumento que vas a aprender en este video te convierte en un cristiano irrefutable. Mira lo que pasó cuando un académico lo utilizó en un debate. Hace algunos años tuve un debate con un profesor de la Universidad de California en Irvine sobre la resurrección de Jesús. Este hombre había escrito su disertación doctoral sobre la evidencia de la resurrección y estaba plenamente familiarizado con los hechos. No podía negar los hechos de la sepultura de Jesús en la tumba, el descubrimiento de su tumba vacía, sus apariciones posteriores a la muerte, ni el origen de la creencia de los discípulos en su resurrección. Así que su único recurso fue proponer alguna explicación alternativa de esos 4 hechos. De este modo, argumentó que Jesús de Nazaret debió de haber tenido un hermano gemelo idéntico desconocido, que fuese separado de él poco después de nacer, que creció de manera independiente en algún lugar, que regresó a Jerusalén justo en el momento de la crucifixión, que robó el cuerpo de su hermano de la tumba y se presentó a los discípulos, quienes erróneamente pensaron que se trataba de Jesús resucitado de entre los muertos. No voy a entrar en cómo procedí a refutar esta hipótesis, pero creo que el ejemplo es instructivo porque muestra hasta qué extremos desesperados debe llegar el escepticismo para explicar la evidencia de la resurrección de Jesús. A continuación, vas a aprender a argumentar sobre la resurrección de Cristo. Y una vez que aprendas esta verdad, vas a poder demostrar que Jesús es Dios, que la Biblia es la palabra de Dios y que el cristianismo es la verdad absoluta, refutando de esta manera a todas las religiones falsas. Así que quédate con William Lane Craig, un académico cristiano y erudito que te va a enseñar a demostrar la resurrección de Cristo, y al final del video vamos a ir a las conclusiones necesarias para poder aplicar esta verdad hacia esos 3 puntos que te acabo de mencionar. Así que soy un muchacho de Peoria y es bueno estar de regreso en la ciudad. Debo decir que, de manera inesperada, estar en lugares familiares y recorrer sitios conocidos me hizo extrañar a mi mamá y a mi papá. Es extraño volver y no tenerlos aquí. Y eso hace que el tema de esta charla de esta noche sea, creo, aún más conmovedor: la resurrección de Jesús. Porque es únicamente la resurrección la que nos da esperanza de inmortalidad personal más allá de la tumba, y la esperanza de volver a ver a nuestros seres amados. Y por eso quiero hablar esta noche de ese acontecimiento, porque creo que no se trata simplemente de un pensamiento ilusorio o de una esperanza ingenua, sino de una esperanza que está firmemente anclada en la historia. Hace varios años estaba hablando en un importante campus universitario canadiense sobre la existencia de Dios, y después de mi exposición, una estudiante, un tanto irritada, escribió en su tarjeta de comentarios: "Estaba de acuerdo con usted hasta que llegó a lo de Jesús. Dios no es el Dios cristiano". Considero que esta actitud es demasiado frecuente hoy. La mayoría de las personas está dispuesta a aceptar que Dios existe, pero en nuestra sociedad pluralista se ha vuelto políticamente incorrecto pensar que Dios se ha revelado de manera decisiva en Jesús. ¿Qué justificación pueden ofrecer los cristianos, en contraste con hindúes, judíos o musulmanes, para pensar que el Dios cristiano es real? Pues bien, la respuesta del Nuevo Testamento a esa pregunta es clara: la resurrección de Jesús. El apóstol Pablo declaró que Dios juzgará al mundo por el hombre que Él ha designado, y ha dado prueba de ello a todos los hombres al resucitarlo de entre los muertos. Hechos 17, versículo 31. La resurrección es la vindicación de Dios de las radicales pretensiones personales de Jesús a autoridad divina. Entonces, ¿cómo sabemos que Jesús ha resucitado de entre los muertos? El autor de un himno pascual dice: "Me preguntas cómo sé que Él vive. Él vive dentro de mi corazón". Creo que esta respuesta es perfectamente apropiada en el plano personal. Pero cuando los cristianos dialogan con incrédulos en el espacio público, por ejemplo en cartas al editor del periódico local, en programas radiales de participación telefónica, o incluso simplemente en conversaciones con compañeros de trabajo, entonces es crucial que podamos presentar evidencia objetiva en apoyo de nuestras creencias. De lo contrario, nuestras afirmaciones no tienen más credibilidad que las de cualquier otra persona que diga haber tenido una experiencia privada de Dios. Afortunadamente, el cristianismo, como una religión que está arraigada en la historia, puede, en una medida importante, ser investigado históricamente.
Supongamos entonces que decidimos acercarnos al Nuevo Testamento no como escritura inspirada, como palabra de Dios, sino simplemente como una colección de documentos griegos antiguos que nos han llegado desde el primer siglo, sin ninguna suposición acerca de su fiabilidad, más allá de la manera normal en que abordaríamos otras fuentes de la historia antigua. Tal vez les sorprenda saber que la mayoría de los historiadores que se acercan a los documentos del Nuevo Testamento, de este modo, han llegado a aceptar los hechos fundamentales que sustentan la resurrección de Jesús. Y quiero enfatizar que no estoy hablando solo de eruditos conservadores o evangélicos, sino del amplio espectro de críticos del Nuevo Testamento, tanto cristianos como no cristianos, que enseñan en universidades seculares y seminarios no evangélicos. Por increíble que parezca, la mayoría de ellos ha llegado a considerar como históricos los hechos básicos que respaldan la resurrección de Jesús. Estos hechos son 4. Hecho número 1. Después de su crucifixión, Jesús fue sepultado en una tumba por un miembro del Sanedrín judío llamado José de Arimatea. Este hecho es importante porque significa que la ubicación de la tumba de Jesús era conocida en Jerusalén tanto por judíos como por cristianos. Los estudiosos del Nuevo Testamento han establecido la historicidad de este hecho sobre la base de evidencias como las siguientes. En primer lugar, la sepultura de Jesús está atestiguada de manera múltiple en fuentes tempranas e independientes. Este es uno de los criterios más importantes que utilizan los historiadores para establecer hechos históricos. Si un acontecimiento o un dicho está atestiguado en múltiples fuentes que son independientes entre sí, y al menos una de ellas es temprana, entonces es mucho más probable que sea histórico y no una invención. Y la sepultura de Jesús está atestiguada de manera múltiple e independiente en fuentes tempranas de este tipo. Por ejemplo, la sepultura de Jesús se menciona en una tradición muy antigua, que es citada por Pablo en su primera carta a la iglesia en Corinto. Pablo escribió, «Porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí». Y entonces comienza a citar esta fórmula, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que se apareció a Cefas, es decir, a Pedro, y luego a los 12. Pablo aquí no solo utiliza los términos técnicos rabínicos habituales de recibir y entregar con respecto a la tradición que transmite, sino que estos versículos constituyen una fórmula altamente estilizada de 4 líneas, llena de características no paulinas. Esto ha convencido a todos los eruditos de que Pablo, tal como él mismo dice, está citando una tradición antigua que él recibió y que a su vez transmitió a sus convertidos en Corinto. Esta tradición probablemente se remonta como mínimo a la visita de investigación de Pablo a Jerusalén en el año 36 después de Cristo, cuando pasó 2 semanas con Pedro, el principal discípulo de Jesús, y con Jacobo, el hermano menor de Jesús, según la carta de Pablo a los Gálatas. Ahora bien, cuando recordamos que Jesús fue crucificado en el año 30 después de Cristo, eso significa que esta tradición se remonta a los primeros 5 años posteriores a la muerte de Jesús. Un lapso de tiempo tan breve y un contacto personal tan directo con los testigos oculares hacen inútil hablar de leyenda en este caso. No solo eso, sino que el relato de la sepultura también forma parte de material fuente muy antiguo utilizado por Marcos al escribir su evangelio. Cuando uno lee los evangelios, encuentra que tienden a consistir en breves escenas de la vida de Jesús, conectadas de manera flexible y no siempre ordenadas cronológicamente. Pero cuando llegamos al relato de la pasión de Jesús, es decir, la última semana de su vida, su sufrimiento y su muerte, allí sí tenemos una narración continua, fluida y coherente. Esto sugiere que el relato de la pasión fue una de las fuentes que Marcos utilizó al escribir su evangelio. La mayoría de los eruditos piensa que Marcos es ya el más temprano de los 4 evangelios, y la fuente de Marcos para la pasión de Jesús es, por lo tanto, aún más antigua. La comparación de las narraciones de los 4 evangelios entre sí muestra que sus relatos no divergen unos de otros hasta después del relato de la sepultura, lo cual implica que el relato de la sepultura formaba parte de ese relato primitivo de la pasión. De este modo, tenemos atestiguación independiente de la sepultura de Jesús por José de Arimatea, proveniente de 2 de las fuentes más antiguas acerca de Jesús de Nazaret:
la fórmula pre-paulina citada en Primera de Corintios y el relato primitivo de la pasión que está detrás del Evangelio de Marcos. No es apropiado hablar de leyenda en este caso. No solo eso, sino que el relato de la sepultura forma parte también de material fuente muy antiguo utilizado por Marcos al escribir su Evangelio. Cuando uno lee los Evangelios, descubre que suelen consistir en breves escenas de la vida de Jesús, conectadas de manera flexible y no siempre ordenadas cronológicamente. Pero cuando llegamos al relato de la pasión de Jesús, es decir, la última semana de su vida, su sufrimiento y su muerte, allí sí tenemos una narración continua, fluida y coherente. Esto sugiere que el relato de la pasión fue una de las fuentes que Marcos utilizó al escribir su Evangelio. La mayoría de los eruditos considera que Marcos es ya el más temprano de los 4 evangelios, y la fuente de Marcos para la pasión de Jesús es, por lo tanto, aún más antigua. La comparación de las narraciones de los 4 evangelios entre sí muestra que sus relatos no divergen unos de otros hasta después del relato de la sepultura, lo cual implica que el relato de la sepultura formaba parte de ese relato primitivo de la pasión. De este modo, tenemos atestiguación independiente de la sepultura de Jesús por José de Arimatea, proveniente de 2 de las fuentes más antiguas acerca de Jesús de Nazaret: la fórmula prepaulina citada en Primera de Corintios y el relato primitivo de la pasión que está detrás del Evangelio de Marcos. En segundo lugar, como miembro del Sanedrín judío, es decir, del tribunal judío que condenó a Jesús, José de Arimatea difícilmente sea una invención cristiana. Existía un resentimiento muy fuerte en la comunidad cristiana primitiva hacia el liderazgo judío por su papel en la condena de Jesús. A los ojos cristianos, ellos habían orquestado básicamente un asesinato judicial de Jesús. Por lo tanto, es altamente improbable que los cristianos inventaran a un miembro del tribunal que condenó a Jesús y que luego lo honrara dándole una sepultura adecuada, en lugar de permitir que fuera tratado como un criminal común. En tercer lugar, no existe ningún relato alternativo y rival sobre la sepultura. Si la sepultura realizada por José de Arimatea fuera ficticia, cabría esperar encontrar o bien algún rastro histórico de lo que realmente ocurrió con el cuerpo de Jesús, o al menos alguna leyenda competidora. Sin embargo, todas nuestras fuentes son unánimes en afirmar la sepultura honorable de Jesús por parte de José. Por estas y otras razones, la mayoría de los estudiosos del Nuevo Testamento coinciden en que Jesús de Nazaret fue efectivamente sepultado en una tumba por José de Arimatea. Según A.T. Robinson, de la Universidad de Cambridge, la sepultura de Jesús en la tumba es, cito, uno de los hechos más tempranos y mejor atestiguados acerca de Jesús. Hecho número 2. En la mañana del domingo siguiente a la crucifixión, la tumba de Jesús fue hallada vacía por un grupo de sus seguidoras mujeres. Entre las razones que han llevado a la mayoría de los eruditos a esta conclusión se encuentran las siguientes 5 consideraciones. En primer lugar, la historicidad del relato de la sepultura respalda la tumba vacía. Ahora bien, uno podría preguntarse cómo es que la historicidad del relato de la sepultura demostraría que la tumba estaba vacía. La respuesta es muy simple. Si el lugar de sepultura de Jesús era conocido en Jerusalén, entonces habría sido imposible que un movimiento fundado en la creencia en la resurrección de un hombre muerto surgiera y prosperara en Jerusalén frente a una tumba que contuviera su cadáver. Para el momento en que los discípulos comenzaron a predicar la resurrección en Jerusalén, esa tumba tenía que haber estado vacía. En segundo lugar, el relato de la tumba vacía también está atestiguado de manera múltiple en fuentes tempranas e independientes. Por ejemplo, el relato de la tumba vacía forma parte del mismo relato primitivo de la pasión utilizado por Marcos. La fuente de la pasión utilizada por Marcos no terminaba en derrota y muerte con la sepultura, sino que culmina con el relato de la tumba vacía, el cual constituye gramaticalmente una sola unidad con el relato de la sepultura. En realidad, ambos conforman un solo relato. Además, la antigua tradición citada por Pablo en su primera carta a los Corintios implica el hecho de la tumba vacía, ya que para cualquier judío del primer siglo decir, como hace Pablo, que Jesús fue sepultado y que resucitó implicaría necesariamente que dejó atrás una tumba vacía. Asimismo, la expresión «al tercer día resucitó» probablemente deriva de la visita de las mujeres a la tumba al tercer día, según el cómputo judío, después de la crucifixión.
La tradición de 4 líneas citada por Pablo resume, por un lado, los relatos evangélicos y, por otro, la predicación del libro de los Hechos. De manera significativa, la tercera línea de la fórmula paulina, resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, corresponde en ambos casos a la tumba vacía. En tercer lugar, el relato de Marcos sobre la tumba vacía es sencillo y carece de señales de embellecimiento legendario. Basta comparar el relato de Marcos con las historias legendarias extravagantes que se encuentran en los llamados evangelios apócrifos, los cuales son falsificaciones que surgieron durante los siglos posteriores a la muerte de Jesús, después de que los apóstoles ya habían muerto. Por ejemplo, en el llamado Evangelio según Pedro, que surgió en la segunda mitad del siglo II después de Cristo, la tumba es custodiada no solo por soldados romanos, sino también por todos los principales sacerdotes y fariseos, así como por una gran multitud de los alrededores que ha venido a vigilar la tumba. De repente, durante la noche, una voz resuena desde el cielo, y la piedra que cubre la entrada de la tumba se mueve por sí sola. Luego, se ven 2 hombres descender del cielo y entrar en la tumba. Después, 2 figuras gigantescas salen de la tumba, con sus cabezas alcanzando las nubes. Luego emerge una tercera figura aún mayor, cuya cabeza sobrepasa las nubes. Finalmente, una cruz sale de la tumba, y una voz desde el cielo pregunta, ¿has predicado a los que duermen? Y la cruz responde, sí. Así es como lucen las verdaderas leyendas. Están coloreadas por toda clase de motivos teológicos y apologéticos, los cuales están conspicuamente ausentes del relato de Marcos, que en comparación es sobrio y austero en su simplicidad. En cuarto lugar, el hecho de que el testimonio de las mujeres fuera considerado menos confiable que el de los hombres en el Israel del primer siglo juega a favor del papel de las mujeres en el descubrimiento de la tumba vacía. Según el historiador judío del primer siglo, Josefo, el testimonio de las mujeres era considerado tan poco fiable que ni siquiera debía ser admitido en un tribunal judío. Qué notable resulta entonces que sean las mujeres quienes descubren y actúan como principales testigos del hecho de la tumba vacía de Jesús. Cualquier relato legendario posterior habría hecho que discípulos varones, como Pedro y Juan, descubrieran la tumba vacía. El hecho de que sean mujeres, cuyo testimonio carecía de valor legal, las principales testigos de la tumba vacía, se explica mejor por el hecho de que ellas fueron realmente quienes la descubrieron. El hecho de que sean mujeres, cuyo testimonio carecía de valor, las principales testigos del hecho de la tumba vacía, se explica mejor por el hecho de que ellas mismas fueron quienes descubrieron la tumba vacía, y los escritores de los evangelios registran fielmente lo que para ellos, al menos, era un dato bastante incómodo y embarazoso. Hecho número 5. La acusación judía más temprana de que los discípulos habían robado el cuerpo de Jesús demuestra que el cuerpo efectivamente no estaba en la tumba. ¿Cuál fue la respuesta judía más temprana a la proclamación de los discípulos? ¿Ha resucitado de entre los muertos? ¿Que estos hombres estaban llenos de vino nuevo? ¿Que el cadáver de Jesús todavía yacía en la tumba, allí en el huerto? No. Dijeron, sus discípulos vinieron y robaron su cuerpo. Ahora piénselo por un momento. Los discípulos vinieron y robaron su cuerpo. La respuesta judía más temprana a la proclamación de la resurrección fue, en sí misma, un intento de explicar por qué el cuerpo había desaparecido. Y de este modo tenemos evidencia de la tumba vacía que es absolutamente de primera categoría, porque no proviene de los primeros cristianos, sino de los propios opositores del movimiento cristiano primitivo. Podría continuar, pero creo que se ha dicho lo suficiente como para indicar por qué. En palabras de Jacob Kremer, un especialista austríaco en la resurrección, y cito, con mucho la mayoría de los eruditos sostiene firmemente la fiabilidad de las afirmaciones bíblicas acerca de la tumba vacía. Hecho número 3. En múltiples ocasiones y bajo diversas circunstancias, distintos individuos y grupos de personas experimentaron apariciones de Jesús vivo después de su muerte. Este es un hecho que, hasta donde yo sé, es universalmente reconocido hoy entre los estudiosos del Nuevo Testamento por las siguientes 3 razones. En primer lugar, la lista de testigos oculares de las apariciones de la resurrección de Jesús, citada por Pablo en 1 Corintios, garantiza que tales apariciones ocurrieron. Estas incluyeron apariciones a Pedro o Cefas, a los 12, a 500 hermanos y a Jacobo, el hermano menor de Jesús.
En segundo lugar, las tradiciones de las apariciones en los evangelios proporcionan atestiguación múltiple e independiente de estas apariciones. Por ejemplo, la aparición a Pedro está atestiguada de manera independiente por Lucas y la aparición a los 12 por Lucas y por Juan. También tenemos testimonio independiente de apariciones en Galilea, en Marcos, Mateo y Juan, así como a las mujeres en Mateo y Juan. En tercer lugar, ciertas apariciones presentan rasgos de historicidad. Por ejemplo, tenemos buena evidencia en los evangelios de que ni Jacobo ni ninguno de los hermanos menores de Jesús creyó en él durante su vida. No hay razón para pensar que la iglesia primitiva habría generado relatos ficticios sobre la incredulidad de la familia de Jesús si hubieran sido seguidores fieles de Jesús desde el principio. Pero es indiscutible que Jacobo y sus hermanos se convirtieron en creyentes cristianos activos después de la muerte de Jesús. Jacobo fue considerado apóstol y finalmente ascendió a la posición de liderazgo único de la iglesia de Jerusalén. Según el historiador del primer siglo Josefo, Jacobo fue martirizado por su fe a mediados de los años 60 después de Cristo, durante un periodo de vacío en el gobierno civil. Fue apedreado hasta morir. Ahora bien, la mayoría de nosotros tenemos hermanos. ¿Qué sería necesario para convencerlo de que su hermano es el Señor, de modo que estuviera dispuesto a morir por la verdad de esa creencia? ¿Puede haber alguna duda de que esta notable transformación en el hermano menor de Jesús tuvo lugar porque, en palabras de Pablo, luego se apareció a Jacobo? Incluso Herr Ludemann, quien fue el principal crítico alemán del Nuevo Testamento respecto de la resurrección, admite, y cito, que puede considerarse históricamente cierto, esas son sus palabras, no las mías, históricamente cierto, que Pedro y los discípulos tuvieron experiencias después de la muerte de Jesús, en las cuales Jesús se les apareció como el Cristo resucitado. Hecho número 4. Los discípulos originales creyeron que Jesús había resucitado de entre los muertos, a pesar de tener toda predisposición en contra. Pensemos en la situación que enfrentaron los discípulos después de la crucifixión de Jesús. En primer lugar, su líder estaba muerto, y los judíos no tenían ninguna expectativa de un Mesías derrotado y moribundo. Cuando el Mesías viniera, se suponía que debía sacudirse el yugo de los enemigos de Israel. Y en ese contexto, eso significaba Roma y restablecer el trono de David en Jerusalén, desde donde gobernaría con el respeto tanto de judíos como de gentiles. No se suponía que debía sufrir derrota a manos de sus enemigos y morir la muerte ignominiosa de un criminal. En segundo lugar, según la ley judía, la ejecución de Jesús como criminal demostraba que era un hereje, un hombre literalmente bajo la maldición de Dios, de acuerdo con Deuteronomio 21. Versículo 23. La catástrofe de la crucifixión para los discípulos no consistió simplemente en que su amado maestro había desaparecido, sino en que la crucifixión demostraba en efecto que el liderazgo judío había tenido razón todo el tiempo, que durante 3 años habían estado siguiendo a un hereje, a un hombre literalmente bajo la maldición de Dios. En tercer lugar, las creencias judías acerca de la vida después de la muerte excluían que alguien resucitara a gloria e inmortalidad antes de la resurrección general al final del mundo. Frente a la crucifixión de Jesús, todo lo que los discípulos podrían haber hecho era simplemente preservar la tumba de su maestro como un santuario donde sus huesos reposaran hasta el día en que ellos y todos los justos muertos de Israel fueran reunidos por Dios en gloria. Pero a pesar de toda predisposición en contra, los discípulos originales creyeron en el hecho de la resurrección de Jesús y estuvieron dispuestos a ir a la muerte por ello. Luke Timothy Johnson, un estudioso del Nuevo Testamento de la Universidad de Emory, sugiere que algún tipo de experiencias transformadoras poderosas fueron necesarias para generar el tipo de movimiento que fue el cristianismo primitivo. Y N.T. Wright, un eminente erudito británico, concluye que, por esa razón, como historiador, no puede explicar el surgimiento del cristianismo primitivo a menos que Jesús haya resucitado, dejando detrás de sí una tumba vacía. En resumen, entonces, hay 4 hechos aceptados por la mayoría de los estudiosos del Nuevo Testamento que han escrito sobre estos temas y que cualquier hipótesis histórica adecuada debe explicar. La sepultura honorable de Jesús por José de Arimatea, el descubrimiento de su tumba vacía, sus apariciones posteriores a la muerte y el origen mismo de la creencia de los discípulos en su resurrección.
Ahora bien, la pregunta es ¿cuál es la mejor explicación de esos 4 hechos? Aquí es donde surge el desacuerdo. La mayoría de los eruditos probablemente opta por permanecer simplemente agnóstica respecto de esta cuestión, pero el cristiano puede sostener que la hipótesis que mejor explica estos hechos es la misma que dieron los discípulos originales. Dios resucitó a Jesús de entre los muertos. Aquí es donde surge el desacuerdo. La mayoría de los eruditos probablemente opta por permanecer simplemente agnóstica frente a esta cuestión, pero el cristiano puede sostener que la hipótesis que mejor explica estos hechos es la misma que dieron los discípulos originales. Dios resucitó a Jesús de entre los muertos. En su libro Justifying Historical Descriptions, el historiador C.B. McCulloch enumera 6 pruebas que los historiadores utilizan para determinar cuál es la mejor explicación de un conjunto dado de hechos históricos. Y la hipótesis de que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos supera las 6. En primer lugar, posee un gran alcance explicativo. Explica por qué la tumba fue hallada vacía, por qué los discípulos vieron apariciones de Jesús después de su muerte y por qué llegó a existir la fe cristiana. En segundo lugar, tiene un gran poder explicativo. Explica por qué el cuerpo de Jesús desapareció, por qué las personas vieron repetidamente a Jesús vivo a pesar de su ejecución pública previa, y así sucesivamente. En tercer lugar, es plausible dado el contexto histórico de la vida incomparable y de las afirmaciones de Jesús. La resurrección sirve como confirmación divina de esas afirmaciones radicales. En cuarto lugar, no es ad hoc ni artificiosa. Requiere solo una hipótesis adicional, a saber, que Dios existe. Y aun eso, no necesita ser una hipótesis adicional si uno ya cree que Dios existe. En quinto lugar, está de acuerdo con las creencias aceptadas. La hipótesis de que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos no entra en conflicto de ningún modo con la creencia aceptada de que las personas no resucitan naturalmente de entre los muertos. El cristiano acepta esta creencia con la misma convicción con la que acepta la hipótesis de que Dios resucitó a Jesús. Y finalmente, en sexto lugar, supera con creces a cualquiera de sus hipótesis rivales en el cumplimiento de las condiciones 1 a 5. A lo largo de la historia, se han propuesto diversas explicaciones alternativas de los hechos. Por ejemplo, la hipótesis de la conspiración, la hipótesis de la muerte aparente, la hipótesis de la alucinación y otras semejantes. Tales hipótesis han sido casi universalmente rechazadas por la erudición contemporánea. Ninguna de estas hipótesis naturalistas logra cumplir esas 5 condiciones tan bien como la hipótesis de la resurrección. Ahora bien, esto coloca al crítico escéptico en una situación bastante incómoda. Por ejemplo, hace algunos años tuve un debate con un profesor de la Universidad de California en Irvine sobre la resurrección de Jesús. Este hombre había escrito su disertación doctoral sobre la evidencia de la resurrección y estaba plenamente familiarizado con los hechos. No podía negar los hechos de la sepultura de Jesús en la tumba, el descubrimiento de su tumba vacía, sus apariciones posteriores a la muerte, ni el origen de la creencia de los discípulos en su resurrección. Así que su único recurso fue proponer alguna explicación alternativa de esos 4 hechos. De este modo, argumentó que Jesús de Nazaret debió de haber tenido un hermano gemelo idéntico desconocido, que fuese separado de él poco después de nacer, que creció de manera independiente en algún lugar, que regresó a Jerusalén justo en el momento de la crucifixión, que robó el cuerpo de su hermano de la tumba y se presentó a los discípulos, quienes erróneamente pensaron que se trataba de Jesús resucitado de entre los muertos. No voy a entrar en cómo procedí a refutar esta hipótesis, pero creo que el ejemplo es instructivo porque muestra hasta qué extremos desesperados debe llegar el escepticismo para explicar la evidencia de la resurrección de Jesús. De hecho, ¿sabían ustedes que uno de los teólogos judíos más destacados del mundo, el fallecido Pinchas Lapide, quien enseñó en la Universidad Hebrea de Israel, declaró estar convencido, sobre la base de la evidencia, de que el Dios de Israel resucitó a Jesús de Nazaret de entre los muertos? Ahora bien, si esto es correcto, entonces tiene implicaciones profundas. La importancia de la resurrección de Jesús radica en el hecho de que no es cualquier persona insignificante la que ha sido resucitada de entre los muertos, sino Jesús de Nazaret, cuya crucifixión fue instigada por el liderazgo judío a causa de sus afirmaciones blasfemas de autoridad divina.
Si este hombre ha sido resucitado de entre los muertos, entonces Dios, a quien él supuestamente blasfemó, ha vindicado claramente esas afirmaciones. La resurrección de Jesús es el veredicto divino de Dios sobre las afirmaciones de Jesús de que Él era quien decía ser. Y así, en una época de relativismo y pluralismo religioso, la resurrección de Jesús se erige como una roca sólida sobre la cual los cristianos pueden afirmarse para la revelación decisiva de Dios en Jesús. El hombre racional difícilmente puede ser censurado si cree que en aquella primera mañana de Pascua ocurrió un milagro divino. Ahora que ya sabes demostrar la resurrección de Cristo, podemos avanzar hacia 3 conclusiones necesarias, que son las que te mencioné al inicio del video. En primer lugar, Jesús es Dios. Vas a aprender a demostrar la deidad de Cristo de una manera lógica, y te lo voy a mostrar en este siguiente silogismo. Primero, Jesús dijo que es Dios. Segundo, resucitó de entre los muertos, por lo tanto confirmó que decía la verdad. Cualquiera puede decir que es Dios, pero nadie puede demostrarlo, solo uno, y lo hizo mediante la resurrección de entre los muertos. Segundo, ahora que ya sabes que Cristo resucitó de entre los muertos y lo podés demostrar, vas a poder también argumentar que la Biblia es la palabra de Dios, y lo vas a hacer con el siguiente silogismo. En primer lugar, con respecto al Antiguo Testamento. Premisa mayor: Jesús demostró que es Dios al resucitar de entre los muertos. Premisa menor: Jesús afirmó que el Antiguo Testamento es palabra de Dios. Por lo tanto, el Antiguo Testamento es palabra de Dios. En diferentes lugares, Jesús citó los salmos, a los profetas, a los libros históricos, citó Génesis, y citando estos libros del Antiguo Testamento como palabra de Dios. Y Jesús, que es Dios y demostró ser Dios, dijo entonces que esos libros son la palabra de Dios. Por lo tanto, queda demostrado que el Antiguo Testamento es la palabra de Dios. Lo mismo se puede afirmar del Nuevo Testamento. Veamos el silogismo. Premisa mayor: Jesús demostró ser Dios al resucitar de los muertos. Premisa menor: Jesús prometió enviar el Espíritu Santo para guiar a los apóstoles a toda verdad. Por lo tanto, el Nuevo Testamento es palabra de Dios. Esto es una demostración lógica y progresiva de que la palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo, porque Jesucristo, que es Dios y demostró ser Dios al resucitar de entre los muertos, prometió a los apóstoles que enviaría el Espíritu Santo para que ellos escribieran, para que fuesen guiados a toda verdad y dejaran para la iglesia el Nuevo Testamento. Esto se cumplió a la perfección porque fue prometido por Dios mismo encarnado, o el Hijo de Dios encarnado. En tercer lugar, ahora que puedes demostrar la resurrección de Jesús entre los muertos, que puedes demostrar su deidad y que la Biblia es la palabra de Dios, también vas a poder refutar a todas las religiones falsas que van en contra del Evangelio de Cristo. Y lo vas a hacer mediante este silogismo. Premisa mayor: Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Premisa menor: lo confirmó al resucitar de entre los muertos. Por tanto, todo el que contradice a Jesús es perdición, mentira y muerte. Mahoma, Joseph Smith, Charles Russell, Buda y todos los farsantes que dicen tener la verdad hasta el día de hoy siguen enterrados en sus tumbas. Pero Jesucristo, que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, dejó la tumba vacía. Así que los musulmanes, los mormones, los testigos de Jehová, los hinduistas, todos fueron engañados por estos farsantes que siguen en sus tumbas. Pero Jesucristo se levantó de entre los muertos, demostrando que lo que Él dijo era verdad absoluta y demostrando que Él es el camino, la verdad y la vida. No solo habló, demostró con hechos. Y esto demuestra que los cristianos siguen al único Dios verdadero, al Dios Trino. A Él sea la gloria. Lo que viste hoy es otra sesión de Reformate, un momento para charlar de teología. Y si necesitas más argumentos a favor de Jesús y el cristianismo, te comparto mi libro. Pero si no podés comprarlo, te lo regalo en soporte digital si me envías un mail. Para quienes desean estar más cerca de Jesús y conocerlo mejor, escribí este libro de Cristología Reformada. Está disponible en Amazon a un precio muy accesible. Pero si usted no tiene el dinero para adquirirlo, envíeme un correo al mail que aparece en pantalla y se lo facilitaré totalmente gratis, sin solicitarle ningún tipo de explicaciones. Seguimos a Cristo en un mundo que lo ofende y lo niega. Pero si este material
te fortalece en tu fe, suscríbete.